La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. ¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. En el video anterior hice una pequeña semblanza de H.P. Lovecraft. Para mí, el mejor escritor que he leído. Y como lo dije en el video anterior, iba a hablar un poquito, solo poquito, de las mejores historias de Lovecraft, según mis gustos. Así que, veamos. Aclaro, no podría decir qué historia es mejor que otra, porque todas tienen lo suyo. Así que no tiene numeración por rango, ya que todas son geniales. La primera en la lista sería su más famosa obra, La llamada del Tulu, que se divide en tres partes. El horror en arcilla. Esta parte nos cuenta cómo la policía detiene un ritual pagano que estaba sucediendo entre los oscuros pantanos, cuando estaban adorando una estatua muy extraña de una especie de pulpo con alas. La incertidumbre llega cuando nadie tiene idea de qué material está hecha dicha estatua, llegando a sugerir que su origen no es terrenal. Continuando con el relato del inspector Legras, que nos cuenta cómo el inspector comienza a investigar la procedencia de dicha estatua. Todos estos conocimientos que logra obtener lo ponen en riesgo. Y finalmente, La locura que llegó del mar. Es un relato escrito por el único sobreviviente cuerdo acerca de su aventura como marinero, donde llegan sin querer a una ciudad perdida en el mar, donde mora en su sueño milenial algo desconocido, y si este ser llegara a despertar, podría llegar a ser el fin de la humanidad. Si bien en ningún momento Lovecraft habla que ese ser que logra despertar por unos minutos sea el Tulu, se puede pensar que así es. Aunque por otra parte, el poder del Tulu no podría ser detenido por un simple barco. Se cree que el ser que despertaron era un ser inferior al Tulu, pero Lovecraft no lo aclara, y tanto en esta historia como en su gran mayoría deja un final abierto, para que cada lector imagine su desenlace. El caso de Charles Dexter Ward. Esta historia es simplemente genial, ya que comienza contándote el final y conforme va pasando la historia va desenmarañando todo lo que ocurrió antes de eso. Nos cuenta la historia de Dexter, que llega junto a su familia a la casa abandonada de sus antepasados. De inmediato observa el parecido idéntico que tenía con su abuelo, ya que existía una pintura de él en la estancia principal. Más tarde encuentra sus escritos que hablan acerca de artes ocultas. Esto lleva a Dexter a viajar para conocer más acerca de esto. Cuando regresa a su casa, comienza a hacer lo necesario para traer a su abuelo de vuelta. Sin embargo, el ser que llega después de la invocación es malvado y termina usurpando su lugar, cosa que no pasó desapercibida por su padre, que comienza a investigar hasta que se da cuenta que su hijo ya no existe, ya que al invocar a su abuelo terminó cambiando un cuerpo y un alma por otra. Si bien, al ir a la mitad de la historia ya sabes cómo ocurrieron los hechos, vale la pena leerla hasta el final, o más bien, hasta el principio. El color que cayó del espacio. Una gran historia que cuenta hechos fortuitos que le ocurrieron a una familia de granjeros, ya que después de que la noche se iluminara de colores, algo caería en el pozo de agua, y mientras al principio parecía que era una bendición, ya que sus tierras comenzaron a florecer de manera extraordinaria, pronto se darían cuenta que los frutos que emergían de la tierra no eran aptos para los humanos, y tanto los frutos como el agua terminaron por arrebatarles la vitalidad, la inteligencia, la cordura y finalmente la vida. Lo que sea que cayó del espacio solo vino a infectar la Tierra, y una parte de esa infección finalmente sale disparada con rumbo desconocido, seguramente a seguirse propagando en el universo. El horror de Dunwich. Una historia acerca de una mujer que es fecundada por un demonio o dios oscuro en una especie de ritual. Esta fecundación trae como resultado dos seres, uno semihumano que con el tiempo va perdiendo su parte humana, y el otro que es literalmente una abominación, que tiene que ser detenida antes de que sea tarde. El problema que esta abominación es gigantesca, pero invisible ante los ojos humanos, ya que solo deja un rastro de destrucción a su paso, sin que alguien pudiera advertir quién o qué fue lo que hizo este gran daño en las comunidades cercanas a la casa donde estos seres habitaban. El ser en el umbral. La historia habla acerca de una especie de brujo que hará lo necesario para conseguir la vida eterna, aunque esto signifique cambiar su alma a cuerpos más jóvenes. Su ambición llega tanto que utiliza a su propia familia para dicho fin. Su locura llega tan lejos que se atreve a tomar el cuerpo de su hija, que posteriormente se casaría, para finalmente tomar posesión del cuerpo del que era su esposo.
el ser en el umbral es simplemente intrigante. Sé que había dicho que la numeración para mencionarlas no daba la importancia. Sin embargo, para mí la mejor historia por encima de la llamada del Tulu es sin duda El susurrador en la oscuridad. Es una historia que gira en torno a unos seres venidos de Plutón. Cabe señalar que Plutón en esos momentos era un planeta descubierto recientemente. Los seres provenientes de este mundo congelado buscan un material muy preciado para ellos en la Tierra. Sin embargo, una especie de arqueólogo retirado obstaculizaba dicho fin. Pero los seres no iban a dejar su objetivo por esto, comenzando a atacar al tipo. Así que todo lo vivido por el arqueólogo era relatado mediante cartas a un amigo arqueólogo más joven, quien trataba de ayudarlo, hasta que deciden reunirse para conocerse. Aquí es donde todo empieza a ser raro, ya que conoce a otra persona quien asegura ser amigo del arqueólogo y saber todo lo que estaba ocurriendo. Pero al llegar a su casa comienza a ver pequeños detalles que en otro momento hubieran pasado desapercibidos. Y fue hasta la noche cuando pudo conocer a su amigo, sin embargo, en una penumbra casi total. Solo se llegaba a distinguir su silueta y pequeños rasgos de su cara. Este ser, que no parecía ser humano, comienza a hablar con él, sin embargo, parecía que no movía sus labios, y su voz se escuchaba como un pequeño susurro, además de que parecía que no podía articular bien las palabras, asegurando que había tenido contacto con los seres y no eran malvados, sino todo lo contrario. Les ofrecían la vida eterna a quien la quisiera, solo pedían a cambio que dejaran su cuerpo físico. Le sacarían la masa encefálica y la colocarían en un tubo con líquidos vitales, que al final serían conectados a un robot. Sin embargo, aquellos que eran capturados y se negaban a obedecer los tenían como prisioneros eternos en esos mismos tubos. Cosa que deja pensando al protagonista, hasta que esa misma noche recibe un ataque de estos seres. Al regresar al cuarto donde conoció al ser que susurraba en la oscuridad, encontró algo impensable en la silla, lo que lo hace huir sin antes darse cuenta que había un tubo con un cerebro, como se lo habían platicado antes. Al salir huyendo no puede llevarse dicho tubo. A pesar de que horas después llega con la policía, todo lo que anteriormente había visto había desaparecido. En busca de la ciudad del sol poniente, nos cuenta la necesidad del protagonista de llegar a una ciudad que era contada solo en leyendas. Dicha ciudad solo podía ser visitada por los dioses, pero ante su deseo de llegar a dicho lugar, era capaz de hacer un extenuante viaje en barco, en mula, a pie, llegar hasta el inframundo, con tal de estar más cerca de la ciudad. A pesar de todos los problemas que se le presentaban, siempre terminaba encontrando ayuda, de personas o animales fantásticos. Termina conociendo al mismísimo Nyarlathotep, el caos reptante, que si bien Lovecraft siempre lo describe como un dios sin forma definida, en esta ocasión lo coloca con una forma humana. Al platicar con él, le advierte que la ciudad a la que busca llegar está prohibida para los humanos y solo los dioses pueden accesar a ella. Pero el protagonista, lejos de obedecer, decide retar las palabras de Nyarlathotep y continuar. Finalmente termina atrapado en un siglo interminable de tiempo por culpa del caos reptante, quien le tiende una trampa y es castigado y obligado a repetir una y otra vez su aventura en busca de la ciudad del sol poniente. En las montañas de la locura, habla sobre la primera expedición al entonces recién descubierto continente antártico. Nos habla de lo que supuestamente ocurriría en esa primera expedición. Nos cuenta del descubrimiento de especies animales que se encontraban congeladas y no tendrían por qué ser despertadas de su letargo. Además del descubrimiento de una ciudad que se encontraba por encima de unas montañas enormes. Al final, los pocos sobrevivientes de la expedición pierden la cordura, excepto el líder de dicho grupo, quien termina contando la historia, y es una carta narrando todo lo ocurrido, para que nunca más alguien intente regresar a esas inhóspitas tierras. Herbert West, el reanimador, nos cuenta la historia de un médico prodigio, que es el mejor en operaciones y reinjerto de partes del cuerpo humano. Sin embargo, secretamente hace investigaciones con ADN de reptiles, para poder lograr que el cuerpo humano requiriera partes que eran imposibles de regenerarse si eran arrancadas, como las extremidades, o incluso poder volver a unir la misma cabeza de las personas a su cuerpo. Pero esto solo era el principio, ya que su locura llega al grado de tratar de crear un suero que regrese a las personas a la vida, que las vuelva a reanimar. Como se imaginarán, los resultados no son tan buenos, y Herbert termina siendo cazado por sus creaciones. A través de las puertas de la llave de plata. Randolph Carter nos cuenta cómo hizo para conseguir lo que hasta el momento
parecía una simple leyenda, una llave de plata que era capaz de abrir las puertas para viajar a otras dimensiones o partes lejanas de este vasto universo. Este lugar estaba protegido por seres que observaban todo y le advierten que una vez hecho el cambio no hay vuelta atrás. Pero él estaba seguro de cambiar de forma a una especie muy alejada del ser humano, en un mundo a miles de años luz de la Tierra, que veía concurrentemente en sus sueños. Desafortunadamente para él, descubre que más que un sueño, es un mundo de pesadilla, ya que la raza en la que es convertido mantiene una guerra con seres grotescos. Así que a pesar de lo que dijo el guardián de la puerta, decide tratar de regresar a la Tierra para volver a ser Randolph Carter, y para esto tendrá que viajar desde lo recóndito del universo hasta su antiguo hogar y encontrar el espacio-tiempo adecuado para evitar que su yo humano cambie de forma. La sombra sobre Innsmouth nos habla sobre un chico que siente una fascinación por el casi desierto pueblo de Innsmouth, como si algo lo llamara. Después de convencer a sus padres que lo dejen ir a investigar, se mete en problemas con los pobladores que residen ahí y que solo salen ante el cobijo de la oscuridad. Esta aventura lo lleva a conocer las raíces de sus ancestros y a darse cuenta que la sangre del responsable de la devastación de Innsmouth corre por sus venas. Aquí es donde comprende que es portador de la vida eterna, pero con el inconveniente de tener que cambiar su figura humana por la de un batracio subdesarrollado. A diferencia de otras historias, este cambio no ocurre por gusto, sino por el paso del tiempo, a lo que el protagonista tiene que decidir si quiere vivir eternamente en el mar como una especie de rana o decide poner fin a su vida antes de que el cambio lo vuelva inmortal y no pueda hacer nada al respecto. Los sueños en la casa de la bruja. Nos cuenta la historia de un chico que estudia en la universidad, sin embargo al estar limitado de dinero, termina rentando una pequeña casa que de manera inexplicable era una ganga. Sin embargo, comienza a pasar cosas raras en la casa, y en sus sueños comienza a ver una figura confusa que no alcanza a distinguir bien por su lejanía. Aunque al paso de las noches, la figura se va acercando a él, hasta que comienza a ver a la bruja y su mascota. Todo empeora cuando la bruja lo obliga a hacer un pacto con ella en sus sueños para ayudarla en la tarea de capturar niños. Sin embargo, todo termina cuando el chico aniquila a la bruja en sus sueños. Pero la mascota de la bruja sale de ese lugar y tomando una figura física, le hace al chico lo mismo que le hizo a su dueña. Tiempo después esta casa es demolida y comienzan a encontrar una enorme cantidad de huesos que se cree que era de los niños que desaparecían del pueblo, además de los restos de un pequeño ser que parecía ser la mascota de la bruja. Y bueno gente, esta es mi lista de las mejores historias de Lovecraft. Déjame en los comentarios cuál sería para ti las mejores historias. También déjame si quieres que haga un resumen completo de alguna de ellas. No olvides dejar tu like y compartir si el video te gustó. Suscríbete, me tirarías un parote. Y muchas gracias por llegar hasta aquí.